Concluyendo el sermón de la montaña, le dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino los que cumplan la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Todo el que escucha mis palabras y las pone en práctica se parece a una persona sensata que edificó su casa sobre la roca. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, verso 21, versos 24 al 27. No basta con predicar, es necesario poner en práctica lo que se predica. Notas amables a la palabra de Dios, jueves 5 de diciembre, año 2019. El discurso de la montaña, el sermón de la montaña, es una de las máximas expresiones del Maestro de Nazaret, donde se encuentra el comportamiento auténtico de una persona que cree en Dios, que anuncia la palabra de Dios, que es un mensajero de Dios, que se ha convertido en aquella persona que representa a Dios ante la comunidad y lo da a conocer. Es importante cómo el maestro distingue perfectamente entre el saber y el qué hacer. Puede ser que muchas personas logren una amplia diferencia en el saber y en el conducir las palabras, y en la reflexión, en una buena homilía, y también no alcanza a entender el practicar. Para Jesús de Nazaret las dos cosas son importantísimas: construir una comunidad en el fundamento de la ley, del amor, de la caridad y de la misericordia; construir en el hablar y en el practicar lo que se le dice a los demás; crear una conciencia crítica frente a la relación de los líderes religiosos como los escribas, por ejemplo. El maestro se tomó el trabajo de escuchar la posición de cada uno de los grupos y movimientos religiosos en su momento. Sí, habían escribas, fariseos, publicanos, habían cantidad de grupos, personas que se iban pronunciando en el momento histórico de Jesús. Se le ocurre al maestro la genial idea que si las personas son muy buenas para plantear las cosas, deberían ser muy buenas para hacer la voluntad de Dios, para cumplir con lo que le anuncian a los demás, para vivir una religión limpia y transparente, para no apoyarse en la misma religión o beneficiarse de la misma religión. Las personas que hablan continuamente de Dios, pero se olvidan de hacer su santa voluntad. Hay personas que viven con la ilusión de estar trabajando por las cosas del Señor, pero en el día del encuentro definitivo descubren que nunca conocieron al Señor. Nunca encontraron el punto equidistante. ¿Por qué será que el Hijo de Dios habla de construir la casa sobre la roca y construir la casa sobre la arena? ¿Qué querrá decir eso para una persona? Hacer la voluntad de Dios. Tendrás que decidirte si construyes y edificas tu personalidad, tu manera de ser, tu fe, tu misma religión, la construyes sobre la palabra, los sacramentos,
las obras de misericordia, la piedad con los demás, el sentido común. O construyes la casa sobre la arena y te quedas como pensando que es más importante el saber. Entre más cosas sepas de Dios y de la Sagrada Escritura serás más importante ante los demás, pero dejaste por un lado el qué hacer. Esa es una casa sobre la arena, construida sobre algo que llegará un momento en que ya no da más, no va más adelante, porque le faltó preparación, disponibilidad, simiente, valores, construir esa casa, que no la tumbe el viento, que no la tumbe el agua, que no la acaben los demás, que no la derrote una crítica destructiva de alguna persona. Por eso es tan importante construir y edificar la fe y la misma religión sobre la base de la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, en una palabra, haciendo la voluntad de Dios. La separación entre fe y vida, entre hablar y hacer, entre enseñar y practicar, tiene su buena diferencia en la manera de pensar de Jesús de Nazaret. Bien importante, el maestro, cómo construye y edifica una comunidad donde las personas no se queden hablando tanto a los demás o mirando al otro juzgando, o como se dice en América Latina, sermoneando a los demás, pensando que esa es su misión. La misión no es sermonear a los demás, la misión es educar y enseñar con el mismo ejemplo de vida.